iglesia? Madre mía, aquí vamos a tener... Yo voy a proponer, a ver si alguien sabe de obras, poner un palco o algo por el estilo, porque ya no cabemos, ¿eh? Bueno, invitamos a los niños que vayan bajando a la escuelita. Es que se van los niños y seguimos llenos, ¿eh? Bueno. Ya estamos listos, ¿sí? Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguien nuevo por aquí? Porque yo veo muchas caritas nuevas, ¿eh? O nuevas o que no conozco. Pero bueno, si hay alguien nuevo por aquí, sea por internet, sea aquí presencialmente, bienvenido. Espero que te sientas como en casa. Y aquí estamos pues como una familia, con los brazos abiertos. Amén. Bueno, quisiera empezar esta mañana, esta predicación de hoy. Voy a tomar una reflexión que tomé el martes, que compartí el martes, los que estuvieron aquí. ¿Dónde están esos guerreros de oración? Eso, madre mía. Yo no sé si tú lo sabes, pero aquí hay un ejército de oración fiel cada martes que está ahí al pie del cañón, en primera línea de batalla, orando por esta iglesia, orando por ti, por tu necesidad. Y que no se cansa, que están aquí fielmente todos los martes. Y este martes tuve la oportunidad de estar aquí, de compartir, y empecé la reflexión con una experiencia que justo ese martes me pasó. Una experiencia mala. Porque yo no sé tú, pero a mí muchas veces me ha pasado que cuando voy a ir a la iglesia y más, si me toca predicar, lo que no ocurre, ocurre. Lo que jamás pasa en toda la semana, ese día pasa. ¿Nunca te ha pasado? Toda la semana bien, no discutes con nadie, no te ponen multas, pero vas a la iglesia, ¡pam! Pues a mí este martes, justo cuando estaba por venir a la iglesia, dejé mi coche bien, en la zona azul, pagué mi ticket y para mi sorpresa me encontré una multa en el parabrisas. Escucha, en 4 años, la segunda multa. La segunda. Pero es que eso no es todo. La cosa es que yo puse hasta las 5:10. ¿Y sabes a qué hora me pusieron la multa? A las 4:54. Dije, bueno, no pasa nada, tengo aquí la multa, tengo aquí mi ticket, con lo que he pagado, voy a hablar con el responsable de la zona. Y me encontré una señora, pues, no muy simpática, las cosas como son. Digo, mira, perdona, ¿puedo hablar un momentito contigo? Mira, es que me has puesto una multa y aquí tengo el ticket. Sí, pero es que no estaba en una zona visible. Yo no lo he visto. Digo, ¿cómo, perdón? Pues estaba en el salpicadero. ¿Cómo no vas a verla? Y dice, y encima le he hecho foto. Y yo, bueno, permíteme ver la foto. Hermano, esto es el coche. La foto, así. Con todo el reflejo del sol, no se veía nada del interior. Y te repito, a un par de horas antes de ir a la reunión de oración. Estaba teniendo un día, pero un día guapo, ¿eh? Un día bonito, con mis niños. Habíamos ido a tomar un helado, creo que fue. Era el cumpleaños de mi suegra. Y bueno, era un día pues que bien. Pero esa señora pues le plació ponerme una multa. Y a pesar de que le reclamé, de que hablé con ella, seguía una y otra vez. Que no, que es tu culpa, que es tu culpa, que es tu culpa por no dejarlo en un sitio visible. Y yo como buen cristiano le dije, hermana, Dios te bendiga, voy a orar por ti. No. Yo me enfadé. Me enfadé mucho. Yo le dije, pues, lo que has hecho no está bien. Y dije, yo no sé si te llevarás alguna comisión o no, pero si te estoy enseñando que yo lo he pagado, no te cuesta nada quitar la multa. Pues no, que no quería quitarme la multa. No quería.
Y dije, bueno, yo me enfadé bastante, me fui con el enfado, porque obviamente aquí le iba a hacer gracia. Pero dije, esto no puede quedar así. Fui a mi casa, iba con la hora súper justa, tenía que cambiarme, tenía que arreglarme, tenía que dejar a mis niños ahí al cuidado de su madre y tal. Y tuve unos 10 minutos en los que pude estar en casa solo. Y tenía dos cosas que podía hacer. O bien podía llamar a Efraín y decirle, hermano Efraín, me ha surgido un imprevisto, no estoy como para ir a la iglesia, cosa que tampoco estaba del todo mal. O podía decir, mira, Señor, yo me he enfadado, lo reconozco, pero esto no va a impedir que yo vaya a la iglesia. Así que en esos 10, 20 minutos que tuve en mi casa solo, decidí orar, decidí entregárselo al Señor, decirle, Jesús, perdóname. Yo sé, no sé si será una prueba, no sé lo que será, pero esto no va a impedir que yo vaya a la iglesia y a cumplir con mi compromiso. Esto no va a robar mi bendición. Y lo curioso es que cuando yo compartí esta reflexión, luego me viene el hermano Efraín y me dice, hermano, no sabes lo que me ha pasado a mí también. Dice, después de conseguir cita en el SEPE, ¿cuántos han tenido que conseguir al SEPE? Madre mía. O sea, antes hay un avivamiento en España que conseguir cita en el SEPE. O sea, es casi imposible. Dice, conseguí cita en el SEPE, hermano. Me fui lejos a Mataró, ¿no? A Mataró todavía se va. Con todo el calor. Y cuando llega, no le pueden atender porque hay un fallo informático. Justo el día de que le toca estar en la reunión de oración. Dice, hermano, no me podía pasar el miércoles, no me podía pasar el lunes, me tenía que pasar hoy. Pero aún así el hermano, como cada martes, como cada sábado, como cada domingo, si hubiera más reuniones, te digo yo que también estaría aquí, estuvo aquí. Amén. Por eso he querido titular este mensaje con una sola palabra: permanece. Permanece. Y quisiera que me acompañaras a segunda de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, versículos 4-11. Es una cartita muy chiquitita, está entre primero y segundo, rozando el Apocalipsis. Entiendo que se tarda un poquito más en buscarlo, es que es un libro muy muy cortito de la Biblia. Y si lo tienes, ¿me regalas un amén? Amén, perfecto. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar aquí reunidos, por estar juntos como un solo pueblo. Señor, gracias por todas aquellas personas que estás trayendo aquí a tu familia, a tu congregación. Te queremos pedir, Padre, que te glorifiques, Padre, que te mueves con total libertad, Espíritu Santo, que toques las mentes, los corazones, para que puedas transformarnos según tu palabra, según tu voluntad, según tu soberanía. Muévete y no nos dejes igual como hemos venido. Por favor, inquiétanos si hace falta que nos inquietes, desafíanos y trae paz. Estamos en mitad de la tormenta, en mitad de problemas y de circunstancias difíciles. Toma tú el control, Espíritu Santo, y por favor, Señor, que seas tú el único que se glorifique en esta mañana de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues esto es una carta extraña, segunda de Juan, porque solemos predicar de los evangelios, de los hechos del Antiguo Testamento, pero esta es una pequeña porción de una carta
que para empezar el autor se autodenomina el anciano. Ahí lo deja, el anciano. Pero sabemos por su contenido, por su similitud y por la tradición que es el apóstol Juan. Por otra parte tenemos un destinatario que se le llama la señora. Así, tal cual, la señora. Y según los expertos se creen que era una iglesia concreta, una congregación de aquel tiempo. Y entonces el apóstol lo que está haciendo es, pues primero de todo felicitarles, ¿no? Porque era un tiempo difícil. ¿Cuántos conocemos el tiempo en el que la iglesia se empezó a desarrollar? El primer siglo. Era un momento en el que ser cristiano era sinónimo de estar perseguido, era sinónimo de que te oprimieran, era sinónimo de que se burlaran de ti, era sinónimo de que te metieran en la cárcel y que probablemente acabaras torturado y asesinado. Era un tiempo complicado. Pero en este momento, el apóstol les dice, permanece. ¿Permanece en qué? Primeramente permanece en el amor por los unos y por los otros. Y segundo, permanece en la doctrina. Permanece en las enseñanzas de Jesús. Y este es un tema, pues, complicado. Porque ¿cómo vas a amar a la persona que te está despojando de tus bienes? ¿Cómo vas a amar a aquel que probablemente haya asesinado a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo vas a amar a aquel que te impide que tengas una vida tranquila? A aquellos que te humillan día tras día. No era nada fácil, era todo un desafío para la iglesia. Y puedes pensar, bueno, vale, está bien lo que dice el apóstol, pero a mí nadie me persigue. A mí por ser cristiano no me han metido en la cárcel ni me han multado todavía. A mí quizás nadie me humilla por ser cristiano. Todo bien, me llevo bien con la gente, cuando puedo hablar de Dios hablo de Dios y punto. Pero yo me estoy refiriendo a situaciones sencillas, como lo que me pasó con esta señora, que desde aquí la bendecimos, amén. Son situaciones que no te esperas. Porque, ¿cómo vas a reaccionar cuando te enteras de que alguien habla mal de ti? ¿Cómo vas a reaccionar cuando tu jefe te pone horas de más que no te paga? ¿Cómo vas a reaccionar cuando te pasan ese tipo de situaciones, como por ejemplo que le están haciendo bullying a tu hijo en el colegio? Son situaciones que todo el mundo vive. Como cuando se te colan en el metro, en la cola del súper, te enfadas, sin ir más lejos. Pero es ahí donde incluso en esas situaciones donde más tenemos que amar a la gente que nos rodea. Ojo, no callarnos. Quizás toca decir las cosas como son y decir, esto no está bien. Pero siempre desde el amor, desde el respeto y recordando cuál es nuestra identidad como cristianos. Por eso una y otra vez, el apóstol Juan en esta epístola y en primera de Juan, en la otra epístola que escribió previamente, insiste, amaos unos a otros, amaos unos a otros. Y habla una vez y otra vez de que quizás uno de los sellos más importantes que más definen al cristiano es el amor. Y quizás piense, bueno, yo quizás no soy un osito amoroso, pero no odio. Entonces, como no odio, no pasa nada. Porque entendemos que lo contrario al amor es el odio. ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo con eso? Pero, ¿qué tal si te digo de que hay otro contrario al amor? Indiferencia. Indiferencia. Y no nos percatamos de este gran mal que existe, llamado así. Porque es muy sutil, muy, muy sutil. Mira, Martin Luther King en una ocasión dijo, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y es que la indiferencia asesina matrimonios. Es que la indiferencia crea hijos rebeldes. Es que la indiferencia permite que siga habiendo hambre en el mundo. Siga habiendo pobreza. Ya no en el África, ya no en otros países subdesarrollados, aquí mismo, en Barcelona. La indiferencia hace que este mundo esté como está. Se mantenga. La indiferencia hace que la iglesia esté estancada.
que mire hacia adentro y no hacia afuera donde están los que no conocen de Jesús. Pero el apóstol Juan aquí está felicitando a la iglesia, porque la iglesia del primer siglo era una iglesia que se preocupaban unos por los otros. Cuando el apóstol Pablo pidió una ofrenda para dar a los hermanos de Jerusalén, allí creo que eran los hermanos de Filipo, no se lo pensaron dos veces, enviaron una ofrenda porque estaban pasándolo mal. Cuando uno necesitaba, el otro iba, se servían. Yo no sé si has escuchado la peste antonina. Fue una gran pandemia que hubo en parte del territorio occidental. Pero tú sabes, ¿quiénes se quedaron en esas poblaciones, sobre todo en Roma, cuando hasta los médicos huían? Eran los mismos cristianos que se quedaban para cuidar de los enfermos, para tratarlos de forma digna hasta su muerte, aquellos que no tenían la posibilidad de sobrevivir, a costa de sus propias vidas. A costa de sus propias vidas. Porque no fueron indiferentes a la pandemia que estaban viviendo. Pandemia, epidemia, como se llame. Lo miraron de frente y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Aquí no podemos huir, aquí tenemos que actuar. De hecho, en Romanos 12:14, el apóstol Pablo enseñó, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay veces que no tenemos una palabra de consolación cuando alguien está pasándolo mal. Pero aquí no nos dicen, ten las palabras adecuadas para decirle, ten el versículo para decirle, no te dice, voy a orar por ti. No, no. Quédate con el que llora, quédate con el que se goza. Compañía y presencia. ¿Sí? Lo siguiente que nos está diciendo es que permanezcamos en la doctrina, en las enseñanzas de Jesús. Y era algo que estaba sufriendo aquella iglesia, porque en aquel entonces no solo estaban pasando aquella persecución que tenía el imperio romano por un lado, los judíos por otro, o sea, estaban perseguidos por todos lados. Pero otro de los males que sufría la iglesia no era el externo, sino el interno. Porque como dicen, el peor problema no es el externo, como la persecución, lo más grave era lo surgido desde dentro de la misma iglesia, que eran los falsos maestros. Y es que en aquel entonces la iglesia estaba formada de otra forma, no era como ahora estamos ya muy bien organizados, después de un par de milenios ya nos podíamos organizar bien. En aquel entonces estaban los apóstoles directos, los 12, bueno 11, más Pablo que se agregó, Matías que vino después también. Pero estaban los apóstoles directos, que eran como las máximas autoridades, ¿no?, de la iglesia, ¿sí? Luego le seguían los ancianos o pastores, que eran los líderes de cada congregación. Pero luego había un grupo, un pequeño grupo, que eran los predicadores itinerantes, eran los misioneros. Y ellos pues se dedicaban a servir a las iglesias, se dedicaban quizás a abrir alguna que otra congregación donde no había sido predicado el evangelio, se dedicaban pues a predicar el mensaje, a enseñar. Pero había un problema con ellos, que muchos de ellos no tenían un seguimiento como el que tenían que seguir. No tenían que rendir cuentas a ningún pastor o a ningún apóstol. Iban por libre. Y era un problema realmente grave, porque era una iglesia que estaba recién formándose. Todavía no tenían la Biblia como la tenemos ahora. Se estaba escribiendo la Biblia. Nosotros ahora tenemos pues toda la Biblia ya hecha. Sabemos qué debemos hacer, si pasa esto, si pasa lo otro, cómo debemos organizar la iglesia, quién tiene que ocupar cada posición, que hay un pastor, qué requisitos ha de seguir, que hay un diácono, qué requisitos tiene que seguir, cómo tiene que ser tal, el otro, aquel. Está ya todo establecido. Pero en aquel entonces se estaba formando todo. Y ahora tú imagínate, si todo se está formando, que encima vengan maestros y predicadores predicando tonterías y cosas que no son. Era un gravísimo problema, podríamos decir que era un cáncer. ¿Y tú sabes cómo funciona el cáncer? Dice el cáncer, un artículo que leí. Las células normales se dividen de forma controlada. Cuando una célula normal desarrolla mutaciones u otras alteraciones que no pueden ser adecuadamente reparadas, activa su propio programa de muerte celular para así controlar su desarrollo y crecimiento. Este proceso es conocido como apoptosis. Apoptosis. Las células cancerosas desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden capacidad para morir. O sea, un cáncer funciona de la siguiente forma. Una célula tiene un proceso vital, se forma, se desarrolla y muere.
¿Sí? Se forma y si tiene un desarrollo incorrecto o sufre alguna mutación que no es la correcta, se autodestruye. Pero cuando esa misma célula no se destruye como debería, o cuando esa misma célula sufre una mutación y sigue estando ahí, no se autodestruye también como debería, se multiplica y provoca lo que es un cáncer. O sea, es el mismo cuerpo que por un fallo interno se genera y provoca todo lo que llega a provocar. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia. Una iglesia que estaba desarrollándose. Habían este tipo de maestros que se estaban formando mal. Y no solo eso, estaban provocando que otras personas que los escucharan se vieran contaminadas, se vieran confundidas y siguieran esas mismas enseñanzas erróneas. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Por eso encontramos al apóstol en esta carta, en Primera de Juan también, hablando sobre este tema. Encontramos a Pedro también hablando de este tema. Encontramos a Judas también amonestándonos de este tema. Encontramos al apóstol Pablo también hablando de este tema y dando advertencias una y otra vez. Cuidado de los falsos maestros. Hasta tal punto que en el primer siglo se redactó el conocido Didaché, que era un libro, eran unos escritos en el que daban ciertas instrucciones que tenían que seguir la iglesia y sobre todo estos predicadores itinerantes para evitar que hicieran lo que hicieran. Porque es que además, esta gente, estos predicadores gozaban de mucha popularidad. Tenían muchos privilegios, la gente les daba ofrendas, los invitaban a su casa, los invitaban, eran como rockstars de la época dentro de la iglesia. Pues era algo así, como hoy en día hay predicadores famosísimos que tienen millones de reproducciones en YouTube, en las redes sociales. En aquel entonces también se daba este fenómeno. Y muchos entraban al ministerio con el objetivo de obtener fama, poder, riquezas, predicando el evangelio. El mismo apóstol, en 1 de Juan 2, versículos del 18 al 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y hoy qué? ¿No vemos esta misma situación? Es más, hoy en día está peor que antes. Tú antes tenías que esperar a que viniera estos a tu aldea, a tu ciudad, a tu pueblo. Ahora hoy en día abres YouTube y puedes ver lo que tú quieras. Puedes ver al predicador que más te parezca. Y sí que es verdad que es una gran herramienta el YouTube. Hay muy buenos mensajes, hay muy buenos predicadores, muy buenos maestros que aportan mucho. Pero desgraciadamente también hay otros que confunden a la gente, que mezclan una cosa con otra, que empiezan a hablarte de extraterrestres con Anunnakis y Nefilín y Génesis y bueno, si yo te contara lo que he llegado a escuchar. Pero también lo triste es que hay corrientes a día de hoy muy sutiles que también se están infiltrando en la iglesia o que llevan mucho tiempo infiltradas en la iglesia. No en todas las congregaciones, gracias a Dios. Pero, ¿qué te digo? ¿O qué piensas si te hablo de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad. Es un evangelio perverso que dice que si tú das, en resumidas cuentas, si tú ofrendas 10 euros, el Señor te va a dar 100 por la cara bonita. Así, ¿qué te parece? Que si tú ofrendas, yo qué sé, tu anillo de alianza, yo lo he llegado a ver, o la llave de tu coche, Dios te va a multiplicar por tanto lo que tú has dado. ¿Eso en qué convierte a Dios? ¿En qué nos convierte a nosotros? ¿En hijos o en interesados? Existe otra corriente también muy conocida hoy en día que es la confesión positiva, la confesión de fe. Eso de la mente, que siempre tienes que visualizar y que básicamente lo que dice es que tenemos poder en la boca. Eso ya lo hablé hace un par de domingos, poder de las palabras. Y esta corriente lo que dice es que si tú declaras en el nombre de Jesús que algo es,
será. Te pongo un ejemplo. Yo declaro que el lunes tengo un trabajo. Y porque tú lo declaras, en el nombre de Jesús así va a ser. Yo declaro que voy a tener un piso el año que viene, en el nombre de Jesús. Y ya porque tú lo declaras, pues tiene que ser así. Repito, ¿eso en qué convierte a Dios? ¿Eso en qué te convierte a ti? Hace gracia. Hace gracia. Ahora lo escuchas y hasta me río yo. Y yo estuve en una iglesia así, antes de venir aquí. Yo sé lo que es. Hasta que al final le tuve que decir al pastor de esa congregación, eso no es así. Y bueno, me maldijo y todo. Bueno, eso ya es otra historia. Pero la cosa es que tenemos que estar alertas de los falsos maestros. Tenemos que estar alertas de las falsas enseñanzas. Hoy que tenemos acceso a tanta información, a tantas predicaciones, no busquemos 50.000 predicadores. Quizás está bien tener unos pocos, sí, está bien. Pero que veamos sus frutos, veamos el contenido de su enseñanza, veamos su vida, toda su trayectoria. Y sobre todo que si lo que enseña es correcto. Ahora ya, después de esto tenemos la pregunta, ¿cómo permanezco? ¿Cómo yo puedo permanecer ante estos problemas? Tenemos un mundo que está destrozado, patas arriba, desordenado, lleno de pecado, ¿sí? Así es. Tenemos falsos maestros que pululan por aquí y por allá. Tenemos gente que se odia, que siempre parece que va a lo suyo, que mucha gente lo que busca es tirar para adelante y no mirar al lado. Por eso ante esta situación la pregunta que cabría hacernos es, ¿cómo yo puedo permanecer? ¿Qué puedo hacer o qué está en mi mano para poder permanecer? Entonces, lo primero que tenemos que hacer o tenemos que entender es, entiende que Dios no cambia. Malaquías 3:16 dice, porque yo soy Jehová y no cambio. Punto. Punto. Esto, hasta lo mismo de los niños de la escuelita te lo dicen del derecho y del revés. A esto se le llama inmutabilidad, es uno de los atributos de Dios. Dios no cambia. Ni Él ni su palabra, lo que dice y lo que es, ha sido, es y será. Punto. Partiendo de esa base, tenemos una base sólida sobre la que nosotros poder permanecer. Así que el primer punto, entiende que Dios no cambia. Segundo, sé obediente. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que los ha dado. A ver, ¿cuántos obedientes hay aquí? Venga, sé sincero contigo mismo. Diga, hay. La Biblia no dice, sé perfecto. La Biblia no dice, hazlo todo correcto, todo bien. Es más, ¿sabes qué dice la Biblia? Que si tú crees que lo haces todo bien, estás haciendo mentiroso a Jesús. El mismo apóstol Juan lo dice. Que hoy estamos con el apóstol Juan, estamos haciendo un estudio, parece. Pero lo que está queriendo decir la palabra es que hagamos el esfuerzo constante de ser obedientes. El mismo apóstol Pablo decía que el mal que no quiero hago y el bien que quiero hacer no hago. Paráfrasis, no exacto, pero algo así quería decir. Y si lo decía el apóstol Pablo, que era el top de los tops de los apóstoles, alguien que ha aportado tantísimo a la iglesia, cuanto más nosotros. Pero en nuestra mano está intentarlo una, otra y otra vez. No decaer. Tercero, conoce y confía en el amor de Dios. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Puede parecer un poco cursi. Así, confía en Dios, cree en su amor y todo va a ir bien. Esto no lo dice. Lo que está queriendo decir es que si tú crees en el amor que Dios tiene para ti, te va a dar una base. Porque entenderás que
mientras que tú intentas luchar en tu vida diaria, hay alguien que si te caes te va a levantar. Tienes la seguridad de que hay alguien que te ampara en tu deber de permanecer. Hay alguien que va contigo, hay alguien que te cuida, hay alguien que te guarda. Y eso solo lo hace teniendo fe en el amor de Jesús. En el momento en el que tú confías en su amor, en lo que tú representas para él, lo que tú eres para Jesús, te da la seguridad necesaria para poder permanecer. Cuarto punto. Ama por más que cueste. Diga conmigo, ay. Ay, ay, ay. Primera de Juan 4, del 11 al 12, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amar no es fácil. No es fácil. Y hay gente que te lo pone muy difícil. Y dice, pero por favor, si solo quiero amarte. ¿Por qué eres así? Yo le decía a esa señora, por favor, señora, si quiero amarla. ¿Por qué no me quitan la multa? Pero aún así, como cristiano, nuestro deber es amar. Tomar la decisión, porque es una decisión de amar. Y mira, lo curioso de este versículo es que además nos promete crecimiento. Fíjate bien qué dice. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La palabra perfecto, otra vez lo he comentado, en el griego significa peiros. No significa sin error, significa madurez. En el momento en el que tú tomas la decisión de amar a la gente que te rodea, no significa que vayas a dando abrazos gratis, porque van a pensar que igual estás un poco loco, pero en el momento en el que tú tomas la decisión de amar a la gente que te rodea, de estar dispuesto a ayudar, de no ser indiferente a la gente de tu alrededor, en ese momento Dios nos está prometiendo desarrollo, nos está prometiendo madurez, nos está prometiendo crecimiento. Pero hay que amar. Y quinto punto, dejar que la palabra de Dios nos transforme. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé si tú has plantado alguna vez una semilla, un árbol ya no te pregunto porque aquí está complicado, pero ¿has plantado alguna vez una semillita en una maceta? Sí, ¿no? Yo le compré a mi hijo hace unas semanas un botecito de cristal y tú puedes ver las semillitas que tú plantas. Y lo curioso es que cuando tú pones la semilla 2, 3 dedos bajo tierra, la vas regando y lo primero que crece son las raíces. Porque las raíces van a ser lo que le den sujeción a la planta, lo que le den firmeza a la planta, lo que alimenten a la planta. Por eso lo primero que sale de una semilla son raíces y no un tallo, no una flor, no fruto. Porque si fuera así, primero no se podría mantener de pie. No podría tener los nutrientes necesarios para seguir desarrollándose. Pero aquí nos está hablando, Primera de Pedro, que debemos cultivar el hábito de leer, estudiar la palabra de Dios, para así poder echar raíces. Y fíjate que las raíces están por debajo de la tierra, nadie las ve. Eso nos está hablando de intimidad. Intimidad, oración, lectura de la Biblia. Y no te estoy hablando que te hagas 3 horas diarias ni que te apuntes a un seminario. Si Dios te llama a eso, adelante. Pero cultivar el hábito. Media hora, 40 minutos diarios, yo creo que todos los tenemos, ¿no? Solo así podremos estar fuertes, firmes, cuando la tormenta venga, porque va a venir. Cuando las pruebas vengan, porque van a venir. Y quisiera acabar con el versículo 8 de este pasaje. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón con
completo. Muchos hemos trabajado mucho para estar aquí. Hemos dejado atrás muchas relaciones, muchas cosas que hemos sacrificado para poder seguir en los caminos de Dios, para poder seguir a Jesús. No ha sido fácil, pero esto en un momento se puede perder. En cualquier momento puedes dejar de permanecer. Pero lo mejor de todo es que si estás aquí con las bendiciones que Dios te ha dado, la palabra nos dice que esto no es el todo, que todavía hay un galardón mayor por el que luchar. Un galardón completo. Y a eso es lo que quiero animarte por luchar. A eso es lo que quiero animarte. Que sigas, que permanezcas, que te mantengas firme. Aunque la tormenta sea fuerte, aunque la tormenta sea desgarradora, aunque duela, porque muchas veces duele. Si permanecemos, nos espera un gran galardón. ¿Amén, iglesia? Quisiera acabar orando. Así que si me puedes acompañar cerrando los ojos, quisiera que en estos momentos pudieras meditar en aquellas cosas que te están golpeando. Aquellas circunstancias que te quitan el sueño, que te roban la tranquilidad. Yo no sé si es alguna deuda, si es falta de trabajo o problemas en el trabajo. Yo no sé si es una enfermedad, problemas familiares en el matrimonio. Todos aquellos golpes, todos aquellos ataques que te roban la paz, la calma, la serenidad. Que cuando empiezas a orar te intentan distraer. Que cuando intentas venir a la iglesia, a servir a Dios, intentan desanimarte, intentan hacer que retrocedas. Quiero que en esta mañana, aquellos que lo sientan en esta mañana, en este momento, tomen la decisión de decirle al Señor, yo voy a permanecer. Porque si caíste, si no has permanecido como deberías permanecer, hoy es un nuevo día de levantarse, de cogerle la mano a Jesús, esa mano que siempre está tendida para levantarnos y decirte, hijo, levántate, permanece, yo estoy contigo. Permanece, permanece y permanece. Echa raíces. Búscame. Y entonces haré de ti alguien firme, alguien inamovible como yo. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias por tu infinidad de bendiciones, Señor, derramadas sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana que está aquí congregado, que nos ve por internet, que está sufriendo, que está en pruebas difíciles, que está pasando esas situaciones que nos quitan el sueño, esas situaciones que causan estrés, agobio, que hasta nos hacen enfermar. Ayúdanos y ayúdales a permanecer, a estar firmes, a recordar que tú estás con nosotros, que hay un galardón que nos espera, que lo que estamos haciendo vale la pena. Ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes para saber cómo permanecer. Danos hambre por estudiar tu palabra, por buscarte cada mañana, en cada momento que podamos, en oración y poder echar raíces firmes, raíces fuertes, que hagan que ni los vientos ni las tempestades nos muevan, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.